My last name is Lee. Bruce Lee. La farsa del 8 de abril de 1973. Una cena, dos protagonistas y un conflicto que ya no podía ocultarse. Como en El Golpe, hay momentos en los que la realidad se disfraza de teatro. A veces la farsa no busca engañar por malicia, sino ganar tiempo, calmar aguas o preservar una imagen pública que amenaza con resquebrajarse. El 8 de abril de 1973, en el restaurante New Princess Garden, se escenificó una de esas representaciones cuidadosamente ensayadas. Los protagonistas, Bruce Lee y Raymond Chow. El público, la prensa. La relación entre el astro del cine de artes marciales y el poderoso productor llevaba semanas siendo triturada en los periódicos de Hong Kong. Artículos, rumores y declaraciones cruzadas habían convertido su alianza en un campo de batalla mediático. La situación se había vuelto insostenible y alguien decidió que era momento de ponerle freno. La solución fue tan simple como simbólica, una cena pública para celebrar el éxito de Way of the Dragon. Pero aquella imagen de cordialidad tenía poco de espontánea. Detrás de las sonrisas forzadas, Bruce Lee ya había tomado una decisión: quería disolver su asociación con Raymond Chow. El actor tenía nuevos planes y ambiciones que iban más allá de Golden Harvest. Él ya negociaba un contrato con la Fox, y la propuesta de los Shaw Brothers para una película basada en la historia de Ninken. En ninguno de esos proyectos figuraba Chow. Raymond lo sabía. Y no lo aceptaba. Desde hacía meses, los ataques contra Bruce eran constantes y estratégicos. La prensa se convirtió en el arma perfecta, insinuaciones de que sin Chow nada funcionaría, que el éxito de Bruce era fruto exclusivo de la productora y que el actor no era más que un niño mimado de la industria. A esto se sumaban unas cuentas que nunca parecían cuadrar, a pesar del éxito rotundo de las dos últimas películas. Bruce llegó a aquella farsa exhausto, tanto física como emocionalmente. Su madre declaró por esas fechas que apenas reconocía a su hijo, la falta de apetito y una delgadez alarmante lo alejaban del Bruce fuerte y vital que ella recordaba. A esto se añadían los problemas de salud que ya comenzaban a manifestarse, los conocidos ataques, la retirada de los puntos en la mano tras el famoso corte con la botella de Bob Baker y una reacción cutánea provocada por unas hierbas medicinales chinas, que le dejaron la piel enrojecida, algo visible incluso en algunas imágenes de Enter the Dragon. Su estado emocional tampoco ayudaba. Bruce estaba tenso, irascible y desconfiado. La presión lo llevó a episodios de paranoia, en ocasiones, incluso cargaba un revólver en su maletín. La escena final. Cuando llegó el día, se convocó a la prensa. Algunas agencias ni siquiera acudieron. Otras publicaron titulares tan optimistas como poco creíbles: Bruce y Raymond mantienen una relación feliz. En una de sus últimas declaraciones públicas para intentar apagar, o quizás avivar, el incendio, Bruce afirmó: «Un par de millones no es nada para ninguno de los dos y no es motivo de disputas». Pero la realidad, como casi siempre, era otra. Aquella cena no selló la paz. Fue simplemente el último acto de una relación rota, una farsa necesaria para mantener las apariencias antes de que el telón cayera definitivamente.